La lluvia caía como cuchillas de ácido sobre el vertedero. No era agua, era un diluvio químico que se filtraba entre montañas de baterías rotas, tambores perforados y plásticos que se derretían en charcos iridiscentes. El hedor era tan denso que parecía tener peso, metal quemado, orina de rata, dulzor podrido de frutas descartadas y, por debajo de todo, el olor metálico de la sangre que aún no se había derramado. En el centro de ese infierno, entre los restos de un sofá destripado, una perra callejera de costillas marcadas como surcos de arado dio a luz. Su pelaje, antes negro, ahora era un gris sucio que se pegaba al cuerpo como lodo seco. Jadeaba con la lengua fuera, los ojos vidriosos por la fiebre de los tóxicos que había ingerido al lamer charcos contaminados. El primer cachorro salió envuelto en una membrana viscosa que olía a gasolina. Lo lamió una sola vez, con un movimiento mecánico, como si cumpliera un ritual que ya no entendía. El segundo cachorro fue él. Lodo. Salió pataleando, ciego, con el hocico arrugado buscando el pezón que nunca encontraría. Su madre lo olió, un olor nuevo, limpio, que contrastaba con la podredumbre ambiental. Por un instante, su cola se movió. Luego, un trueno retumbó tan cerca que hizo temblar los contenedores. El olor de comida envenenada llegó desde el otro extremo del vertedero, carne podrida rociada con raticida, irresistible para un estómago vacío. La perra se levantó tambaleante, dejando al cachorro recién nacido en el charco que aún burbujeaba con su propio cordón umbilical. Lodo chilló. Un sonido agudo, desesperado, que se perdió entre el golpeteo de la lluvia sobre metal. Sus hermanitos, más débiles, ya habían dejado de moverse. Uno tenía el hocico cubierto de espuma verde. El otro simplemente se hundió en el lodo como si el suelo lo reclamara. Lodo sintió el calor de su madre alejarse, un rastro térmico que su olfato naciente captó como una línea de fuego que se extinguía. Intentó seguirla gateando, pero sus patas delanteras se enredaron en una bolsa plástica que olía a cloro. Se debatió, ahogándose en el olor, hasta que la bolsa se rompió y pudo respirar de nuevo. La noche era un monstruo de sonidos. Ratas del tamaño de gatos correteaban entre los desechos, sus ojos reflejando la luz de los relámpagos como monedas sucias. Lodo se arrastró hacia un tambor oxidado que olía a aceite quemado pero que, al menos, tenía un fondo seco. Se acurrucó allí, temblando, mientras la lluvia golpeaba el metal como tambores de guerra. Su estómago era un vacío que dolía más que el frío. Intentó mamar de su propia pata, pero solo encontró el sabor metálico de la sangre donde el ácido había quemado su piel. Entonces oyó voces humanas. Dos hombres, sus botas chapoteando en el lodo. Llevaban linternas que cortaban la oscuridad como cuchillas. Aquí está el cargamento, dijo uno, su voz ronca por el tabaco. Baterías de litio. El jefe dijo que las quememos antes del amanecer. ¿Y si nos pillan?, preguntó el otro, más joven, con un temblor en la voz. Nos pagan el triple por el riesgo. Además, ¿quién va a venir a este basurero del demonio? Lodo no entendía las palabras, pero captó los olores: miedo agrio en el joven, codicia aceitosa en el mayor. Se hizo más pequeño dentro del tambor, su corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a romperle las costillas. Los hombres pasaron a menos de 1 metro. Una de las linternas iluminó el sofá donde había nacido. Ella se detuvo en los cuerpos inmóviles de sus hermanos. Mira eso, dijo el joven. Cachorros. Alguien los tiró aquí para que murieran. Así es la vida, respondió el mayor, escupiendo. Los débiles no duran. Siguieron caminando. Lodo esperó hasta que sus olores se desvanecieron, mezclándose con el humo que empezaba a elevarse desde algún punto del vertedero. Salió del tambor con las patas temblorosas. El hambre lo empujaba. Gateó entre los desechos, su hocico rozando superficies que quemaban o cortaban. Encontró un charco que no olía a químicos. Era agua de lluvia atrapada en un neumático viejo. Bebió con desesperación, el líquido frío bajando por su garganta como un milagro, pero el milagro duró poco. Un ruido nuevo, el crujido de algo grande moviéndose entre la basura. Lodo se congeló. Su olfato captó un olor que lo hizo retroceder instintivamente: rata mutada, con tumores que supuraban pus amarillo. El animal era del tamaño de un gato pequeño, con colmillos que brillaban bajo la luz de los relámpagos. Se acercaba lentamente,
olfateando el rastro de sangre del cordón umbilical, Lodo retrocedió hasta chocar con una lata que rodó ruidosamente. La rata cargó. Él chilló y corrió, sus patas resbalando en el lodo. La rata lo alcanzó, sus dientes rozando su cola. El dolor fue un rayo blanco. Lodo giró instintivamente y mordió, sus dientes de leche cerrándose en la oreja de la rata. El animal chilló y se retorció, pero Lodo no soltó. La sangre caliente llenó su boca, un sabor que era vida y muerte al mismo tiempo. La rata se liberó y huyó, dejando un rastro de sangre que olía a hierro y enfermedad. Lodo se quedó temblando, la cola sangrando, pero vivo. Por primera vez, entendió que el mundo no perdonaba la debilidad. Se lamió la herida, el sabor de su propia sangre mezclándose con el de la rata. El dolor lo mantenía despierto, alerta, la tormenta amainaba. El amanecer era un resplandor sucio en el horizonte, filtrándose a través de nubes tóxicas que pintaban el cielo de colores enfermizos. Lodo salió de su escondite, cojeando. El vertedero parecía infinito, montañas de basura que se elevaban como colinas, valles de lodo donde flotaban juguetes rotos y fotos descoloridas de familias que ya no existían. Entonces lo olió. Un olor nuevo, limpio, que cortaba la podredumbre como un cuchillo. Pan. Pan fresco, mezclado con el olor de manos humanas pequeñas. Siguió el rastro, gateando entre botellas rotas que cortaban sus almohadillas. El olor lo llevó a un claro donde alguien había dejado una bolsa de plástico. Dentro, medio pan duro y un trozo de queso mohoso. Lodo se acercó con cautela. El pan olía a salvación. Pero también olía a algo más, a humano. Un niño. Sus manos habían estado allí recientemente, dejando un rastro de sudor infantil y lágrimas. Lodo comió el pan con desesperación, los trozos rasgando su garganta seca. El queso estaba cubierto de moho azul, pero lo devoró igual. Por primera vez en su vida, su estómago dejó de doler, se acurrucó junto a la bolsa vacía, lamiendo las migajas. El sol salía, revelando la magnitud del vertedero. A lo lejos, vio figuras humanas moviéndose entre la basura, niños recolectores, sus cuerpos delgados cubiertos de harapos. Uno de ellos, el que había dejado la comida, se detuvo a mirar en su dirección. Era un niño de no más de 10 años, con el rostro cubierto de hollín y ojos que parecían demasiado viejos. Lodo lo miró. Por un instante, sus miradas se cruzaron. El niño sonrió, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Luego se alejó, siguiendo a los demás. Lodo se quedó allí, con la barriga llena por primera vez. El dolor de la cola era un recordatorio constante, pero también una lección. Había sobrevivido a la noche. Había comido. Había visto bondad en medio de la crueldad, pero entonces oyó el rugido. Un camión de basura, enorme, con el motor gruñendo como una bestia. Venía directo hacia el claro, aplastando todo a su paso. Lodo se levantó, las patas temblando. El camión estaba a segundos de pasar sobre el lugar donde estaba la bolsa, donde estaba él. Corrió. Sus patas resbalaban en el lodo, pero corrió. El camión pasó rugiendo, levantando una nube de polvo tóxico que le quemó los pulmones. Cuando la nube se disipó, Lodo estaba vivo. La bolsa había desaparecido, aplastada bajo las ruedas. Pero él estaba vivo, y en la distancia, vio al niño mirándolo desde lo alto de una montaña de basura. El niño levantó la mano, un gesto que podía ser despedida o promesa. Luego desapareció entre los desechos. Lodo se quedó allí, solo de nuevo. Pero algo había cambiado. El mundo era cruel, sí. Pero también había pan. Y manos pequeñas que lo dejaban. Y ojos que lo veían. El cachorro grisáceo, con la cola sangrando y el estómago lleno, dio su primer paso consciente hacia el laberinto de basura. No sabía que ese paso lo llevaría a través de años de supervivencia, de alianzas rotas y lealtades inesperadas. Solo sabía que tenía hambre de más. De comida. De calor. De algo que aún no tenía nombre. El vertedero se extendía ante él como un océano de desechos. Y en algún lugar, entre las montañas de basura, su madre aullaba a la luna que aún no había salido. Un aullido que era hambre, y culpa, y olvido. Lodo no la oyó. Estaba demasiado ocupado sobreviviendo al primer día de su vida.
Las semanas se deslizaron como el aceite que goteaba de los motores abandonados. Lodo ya no era el cachorro ciego que temblaba dentro de un tambor, sus ojos se habían abierto al color del ámbar sucio, y su olfato se había convertido en un mapa vivo del vertedero. Cada olor era una calle, cada hedor una señal de peligro o de alimento. El miedo humano olía a sudor agrio con notas de sal, la ira, a humo de cigarro barato y bilis, la desesperación, a orina vieja y lágrimas secas. Aprendió a leerlos como un ciego lee el braille, con la nariz pegada al suelo, con el corazón latiendo al ritmo de los latidos ajenos. El vertedero era un laberinto en constante cambio. Por las noches, los camiones descargaban nuevos montones que olían a hospital, gasas manchadas de sangre, jeringas rotas, frascos de medicamentos caducados. Por las mañanas, los niños recolectores llegaban como hormigas, sus piececitos dejando huellas que Lodo seguía cuando el hambre apretaba. El niño del pan, al que ahora reconocía por su olor a jabón barato y mocos, dejaba migajas a veces. Otras, solo miraba desde lejos, con los ojos muy abiertos, como si temiera que Lodo desapareciera si se acercaba demasiado. Una tarde, el viento trajo un olor nuevo, perros. No los perros domésticos que a veces olía en los bordes del vertedero, con collares que tintineaban y dueños que silbaban. Estos eran salvajes. Su olor era una mezcla de sangre seca, orina territorial y algo más profundo, hambre crónica, la clase de hambre que vuelve locos a los animales. Lodo se escondió detrás de un refrigerador oxidado, el hocico temblando. Los perros eran 5. El líder era una hembra ciega de un ojo, el otro blanco como leche agria. Su pelaje era un tapiz de cicatrices, y caminaba con la cabeza baja, olfateando el suelo como si leyera un libro en braille. Se detuvieron a 10 metros. La hembra levantó la cabeza y aulló. No era un aullido de lobo, era un código. Corto, largo, corto. Los otros respondieron, un coro que hizo vibrar los contenedores. Lodo sintió el sonido en los huesos. La hembra giró la cabeza hacia él, aunque no podía verlo. Su olfato era tan agudo como el de Lodo, quizás más. Sal, cachorro, dijo su aullido, traducido por el instinto de Lodo. Hueles a soledad y a pan robado. Lodo salió lentamente. Sus patas temblaban, pero mantuvo la cola baja, sumisa. Los otros perros lo rodearon. Eran flacos, con costillas que se marcaban como teclas de piano. Uno tenía una oreja arrancada, otro, una pata torcida que lo hacía cojear. La hembra ciega se acercó hasta que sus hocicos casi se tocaron. Olía a muerte vieja y a algo que Lodo no podía nombrar, maternidad perdida, quizás, débil, gruñó ella. No durarás, Lodo no respondió. No sabía cómo. Solo bajó la cabeza y mostró el cuello, el gesto universal de rendición. La hembra lo olió durante un largo minuto. Luego se apartó. Vete antes de que cambie de idea. Los perros se alejaron, pero no antes de que Lodo viera lo que protegían, un hueso. Un hueso grande, con trozos de carne seca aún pegados. Olía a pollo, a grasa, a vida. El hambre lo golpeó como un puñetazo. Cuando los perros desaparecieron entre las montañas de basura, Lodo corrió. Corrió como si el vertedero entero lo persiguiera. El hueso estaba medio enterrado bajo una pila de cartones mojados. Lodo cavó con las patas delanteras, ignorando el dolor de las uñas rotas. El olor lo volvía loco. Cuando por fin lo desenterró, era más grande de lo que esperaba, un fémur humano, blanqueado por el sol y con marcas de dientes. No era pollo. Era algo que había sido persona. Pero olía a comida, y Lodo estaba más allá de la moralidad. Mordió. El hueso crujió entre sus dientes de leche. La médula era grasa rancia, pero era grasa. Lamió, chupó, masticó hasta que sus encías sangraron. Los perros volvieron. Los oyó antes de olerlos, el cojo de la pata torcida, el que gruñía como un motor viejo. La hembra ciega lideraba, ladrón, aulló. Lodo soltó el hueso y corrió. Los perros lo persiguieron. El vertedero era un campo de minas, botellas rotas que cortaban, alambres que se enredaban en las patas, charcos de ácido que quemaban. Lodo zigzagueó entre los obstáculos, su pequeño cuerpo convertido en una flecha. Los perros eran más grandes, pero él era más rápido. Más desesperado, llegó a una zona que olía a peligro químico,
tambores perforados que goteaban líquido verde. Los perros se detuvieron. La hembra ciega olfateó el aire y retrocedió. Lodo no. Siguió corriendo hasta que encontró un túnel, una tubería de desagüe rota, medio enterrada en el lodo. Se metió dentro, el metal frío contra su pelaje. Los perros ladraron desde afuera, pero no entraron. El túnel olía a rata muerta y a algo peor, pero era seguro. Dentro, la oscuridad era absoluta. Lodo avanzó a tientas, el hocico guiándolo. El túnel se bifurcaba. Tomó el camino que olía menos a muerte. Después de lo que parecieron horas, vio luz, un círculo pálido al final. Salió a un claro que no conocía. Era una zona de descarga reciente, montones de basura doméstica, olor a comida podrida y pañales sucios. Había ratas, pero ratas normales, no mutadas. Lodo comió restos de pizza mohosa y durmió bajo un colchón manchado. Al día siguiente, exploró. El claro estaba rodeado de tuberías oxidadas que formaban un laberinto natural. Lodo marcó su territorio con orina, un gesto instintivo que lo hizo sentir más grande. Encontró un charco de agua que no quemaba la lengua. Bebió hasta saciarse. Por primera vez, pensó en su madre. No con tristeza, sino con una curiosidad fría. ¿Dónde estaba? ¿Por qué lo había dejado? El olor de ella era un recuerdo lejano, como un sueño que se desvanece al despertar. Entonces oyó voces humanas. Niños. El olor del pan volvió, más fuerte. Lodo se acercó sigilosamente. Eran tres, el niño del pan, una niña más pequeña con trenzas sucias, y un adolescente que cargaba un saco. Hablaban en susurros. No podemos seguir trayendo comida, dijo el adolescente. Si nos pillan, nos matan, pero el cachorro, empezó el niño del pan, no es nuestro problema, cortó el mayor. Mamá necesita medicina. Si no traemos cobre, no hay dinero, la niña lloriqueó. Lodo olió sus lágrimas, saladas, con un toque de mocos. El niño del pan miró hacia donde estaba Lodo, aunque no podía verlo. Sus ojos estaban rojos. Lo siento, susurró, aunque Lodo no entendió las palabras. Los niños se fueron. Lodo se acercó al lugar donde habían estado. Encontró una migaja de pan, pequeña como una uña. La comió lentamente, saboreando cada partícula. Luego siguió su olor. Lo llevó a un campamento improvisado, chozas hechas de cartón y plástico, humo de fogatas que olía a madera húmeda y carne quemada. Había más niños, y adultos demacrados que tosían sangre negra. Lodo se escondió detrás de un barril. Desde allí, observó. El niño del pan discutía con un hombre flaco que olía a alcohol y violencia. Dije que no más comida para perros. Gritó el hombre. Es solo un cachorro, respondió el niño, la voz temblorosa. El hombre lo abofeteó. El sonido fue un latigazo. Lodo sintió el impacto en su propio hocico. El niño cayó, pero no lloró. Se levantó y corrió hacia el vertedero. Lodo lo siguió a distancia. El niño se detuvo en un claro, sacó algo de su bolsillo, un trozo de carne seca envuelto en papel aluminio. Lo olió, dudó, luego lo dejó en el suelo. Para ti, dijo al aire, luego se fue corriendo. Lodo esperó hasta que su olor se desvaneció. Se acercó a la carne. Olía a sal y a especias, pero también a algo químico. Raticida. El mismo olor que había matado a sus hermanos. Lodo retrocedió. La carne era una trampa. El hombre flaco la había envenenado. Corrió de vuelta al campamento, pero no para comer. Para advertir. No sabía cómo. Solo sabía que el niño del pan olía a bondad, y la bondad no merecía morir. Llegó al borde del campamento cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores enfermos. El hombre flaco estaba solo, fumando un cigarro junto a una fogata. Lodo se acercó, el corazón latiendo como un tambor. El hombre lo vio. Sus ojos se entrecerraron. Vaya, el cachorro espía, sacó un cuchillo. La hoja brilló bajo la luz del fuego. Lodo no huyó. Gruñó, un sonido que sorprendió incluso a él. El hombre rió. ¿Quieres pelear, pequeño? Lodo cargó. No contra el hombre, sino contra la fogata. Golpeó las brasas con el hocico, levantando una nube de chispas y cenizas.
El hombre gritó, cubriéndose la cara. Lodo corrió entre sus piernas, mordiendo el tobillo lo suficiente para hacer sangre. El hombre huyó y cayó. Lodo no esperó. Corrió hacia el claro donde estaba la carne envenenada. La arrastró con los dientes hasta un charco de ácido, donde se disolvió burbujeando. Luego volvió al campamento. El niño del pan estaba allí, mirando al hombre que se retorcía en el suelo. ¿Fuiste tú?, preguntó el niño, los ojos muy abiertos. Lodo lo miró. Por primera vez, sus miradas se sostuvieron sin miedo. El niño se arrodilló, extendió la mano. Lodo olió sus dedos, jabón, tierra, y algo nuevo. Confianza, pero entonces, un grito desde el vertedero. Los perros salvajes. La hembra ciega aullaba, un sonido que era furia y hambre. Y detrás de ella, el olor de algo peor, fuego. Un incendio que se extendía rápido, devorando plásticos y madera, levantando una columna de humo negro que olía a muerte. Lodo miró al niño. El niño miró el fuego. Entre ellos, el campamento entero se despertó en caos. El hombre flaco se levantó, cojeando, el cuchillo aún en la mano. El cachorro. Gritó. Es él. Lo vi. Lodo corrió. El niño corrió detrás de él, gritando su nombre aunque no lo sabía. El fuego rugía, acercándose. Lodo sabía que no había escape por el frente. Solo una dirección, hacia los perros. Hacia la hembra ciega. Hacia lo desconocido. El humo le quemaba los pulmones. Las llamas lamían los bordes del claro. Lodo se detuvo al borde del incendio, el calor abrazando su pelaje. Detrás, el niño gritaba. Delante, los perros esperaban. No había elección. Lodo saltó al fuego. El fuego no era solo calor, era un animal vivo que rugía y devoraba. Lodo saltó a través de una cortina de llamas que olía a plástico derretido y cabello quemado. El pelaje de su lomo se chamuscó en parches, y el dolor fue un latigazo que lo hizo aullar. Aterrizó rodando en un montón de cartones humeantes, apagando las chispas con su propio cuerpo. El humo le llenaba los pulmones como arena caliente. Tosió, escupió, y corrió. Detrás, el campamento humano era un caos de gritos y carreras. El niño del pan, Mateo, aunque Lodo aún no sabía su nombre, gritaba algo que se perdía entre el crepitar de las llamas. Lodo no miró atrás. No podía. El instinto lo empujaba hacia adelante, hacia el olor de los perros salvajes que se mezclaba con el humo, sangre seca, orina territorial, y ahora, miedo. El incendio se extendía rápido. Los plásticos ardían con llamas azules y verdes que soltaban vapores que quemaban los ojos. Lodo zigzagueó entre los escombros, sus patas resbalando en charcos de aceite inflamado. Encontró un pasillo entre dos montañas de basura que aún no ardían. Corrió por él, el hocico bajo, siguiendo el rastro de la hembra ciega. El olor de ella era un faro en la tormenta de hedor. Llegó a un claro donde el fuego aún no había llegado. Allí estaba el grupo de perros, pero no eran 5. Eran más. Cachorros. 3 cachorros flacos, con los ojos apenas abiertos, acurrucados contra el cuerpo de una perra joven que temblaba. No era la hembra ciega. Esta era más pequeña, con el pelaje moteado y una oreja desgarrada. Los cachorros chillaban, un sonido que perforó el corazón de Lodo como una aguja. La perra joven lo vio. Gruñó, mostrando dientes amarillos. Pero su gruñido era débil, roto. Lodo olió su miedo, no por él, sino por el fuego que se acercaba. Los cachorros se apretaron más contra ella. Uno de ellos, el más pequeño, tenía el hocico cubierto de hollín y tosía como un humano enfermo. Lodo se acercó lentamente. No gruñó. No mostró los dientes. Solo bajó la cabeza y olió al cachorro más cercano. Olía a leche agria y a miedo infantil. El cachorro lo olió a su vez, y su cola se movió una sola vez. La perra joven relajó los hombros. No había tiempo para peleas. El fuego rugía a sus espaldas. Lodo miró alrededor. El claro estaba rodeado de tambores químicos que empezaban a calentarse. Uno ya goteaba líquido verde que chisporroteaba al tocar el suelo. Si explotaban, no quedaría nada.
Tenía que sacarlos de allí. Se acercó a un montón de basura compacta, cajas de cartón aplastadas, bolsas de cemento endurecidas, trozos de madera podrida. Empezó a cavar con las patas delanteras, ignorando el dolor de las uñas rotas. La perra joven lo observó, luego se unió. Juntos cavaron un túnel improvisado bajo el montón, un refugio que olía a humedad y a ratas muertas pero que estaba lejos del fuego. Los cachorros entraron primero, chillando. La perra joven los empujó con el hocico. Lodo entró último, cubriendo la entrada con un trozo de lámina oxidada. El calor seguía siendo insoportable, pero el humo era menos denso. Podían respirar. Dentro del refugio, el espacio era estrecho. Los cuerpos se tocaban. Lodo sintió el temblor de la perra joven contra su flanco. Los cachorros se acurrucaron entre ellos, sus cuerpecitos calientes y frágiles. Uno de ellos lamió la herida chamuscada en el lomo de Lodo. El gesto fue tan inesperado que Lodo se quedó inmóvil. La lengua del cachorro era áspera, pero suave. Olía a inocencia. La perra joven lo miró. Sus ojos eran dorados, como los de Lodo, pero más cansados. Hizo un sonido bajo, casi un susurro. Lodo entendió, gracias. Él respondió lamiéndole la oreja desgarrada. El sabor era salado, con un toque de sangre vieja. Afuera, el fuego rugía. Pero dentro, había calma. Lodo cerró los ojos. Por primera vez desde su nacimiento, no estaba solo. Había calor. Había latidos. Había vida, pero la calma duró poco. Un estruendo sacudió el refugio. Uno de los tambores químicos había explotado. El suelo tembló, y una lluvia de chispas entró por las rendijas. La perra joven chilló. Los cachorros se apretaron más. Lodo olió a algo nuevo, agua. Mucha agua. Y no era lluvia, se arrastró hasta la entrada y empujó la lámina. El claro estaba inundado. No por lluvia, sino por una fuga. Algún camión había perforado un tanque de agua contaminada durante la noche, y ahora el líquido se derramaba como una marea negra. Olía a cloro y a algo peor, ácido sulfúrico. El agua subía rápido, burbujeando donde tocaba el fuego. Lodo salió. El agua ya le llegaba a las patas. La perra joven lo siguió, empujando a los cachorros. El más pequeño tropezó y cayó. El agua lo cubrió. Lodo se lanzó, lo atrapó por el pescuezo y lo arrastró a un montículo de basura que aún estaba seco. La perra joven jadeaba, los ojos desorbitados, tenían que moverse. Lodo olió un camino, una pendiente que subía hacia una zona de descargas nocturnas, donde los camiones dejaban baterías y electrónicos. El olor era fuerte, pero era alto. Subieron. El agua los perseguía, subiendo con un sonido gorgoteante que parecía risa. Llegaron a la cima. Era un plateau de metal y plástico. Los camiones habían estado allí recientemente. Lodo olió diésel fresco y huellas humanas. Pero también olió algo más, trampas. Redes ocultas bajo la basura, con cebo de carne envenenada. Los tramperos humanos. Los que capturaban perros para peleas o para venderlos a laboratorios. La perra joven olió lo mismo. Se detuvo. Los cachorros temblaban detrás de ella. Lodo miró alrededor. No había otro camino. El agua subía por la pendiente, lenta pero inexorable. Tenían minutos. Lodo se acercó a una de las trampas. La carne olía a raticida, pero también a sangre fresca. Alguien la había cambiado esa misma noche. Usó la pata para empujar una lata oxidada sobre la red. La trampa se activó con un chasquido. La red se cerró sobre la lata. Inútil, hizo lo mismo con las otras. Cada vez, el corazón le latía más rápido. La perra joven lo observó, luego se unió. Juntos desactivaron 5 trampas. Pero había más. Y el agua llegaba, entonces lo oyó. Un chillido. El cachorro más pequeño había pisado una trampa que no vieron. La red se cerró alrededor de él, levantándolo del suelo. El cachorro aulló, pataleando en el aire. La perra joven corrió hacia él, pero el agua la alcanzó. Resbaló y cayó, el líquido ácido quemándole el pelaje. Lodo no dudó.
Saltó al agua. El ácido le quemó las patas, pero llegó hasta la red. Mordió las cuerdas, sus dientes cortando fibras una por una. El cachorro lloraba. La perra joven se arrastraba hacia ellos, pero el agua la empujaba hacia atrás, las cuerdas cedieron. El cachorro cayó al agua. Lodo lo atrapó por el pescuezo y nadó. Sus patas apenas tocaban el fondo. El ácido le quemaba la piel, pero no soltó. Llegó a la pendiente y empujó al cachorro hacia arriba. La perra joven lo recibió, lamiéndolo con desesperación, pero el agua seguía subiendo. Y ahora había voces humanas. Linternas cortaban la oscuridad. Los tramperos, allí. Gritó uno. Perros en las trampas, Lodo olió sus armas, metal aceitado, pólvora. Corrió. La perra joven lo siguió, cargando al cachorro más pequeño en la boca. Los otros dos corrían a su lado. Subieron por una montaña de baterías rotas, el ácido goteando de sus patas. Las linternas lo seguían, llegaron a un borde. Debajo, el agua. Delante, un camión abandonado. Lodo olió dentro, vacío, pero con una puerta trasera abierta. Corrieron hacia él. Entraron justo cuando las balas silbaban sobre sus cabezas, dentro del camión, oscuridad. Olía a gasolina vieja y a sangre seca. La perra joven dejó al cachorro y se acurrucó con los otros. Lodo se acercó a la puerta. Los tramperos se acercaban. Olió sus botas chapoteando en el agua, entonces el camión se movió. No por ellos. Alguien lo había encendido. El motor rugió. Lodo olió a Mateo. El niño del pan estaba al volante, el rostro pálido bajo la luz de las linternas. «Suban», gritó, la perra joven dudó. Lodo la empujó. Entraron todos. Mateo cerró la puerta trasera. El camión arrancó, derrapando en el lodo. Las balas golpearon el metal, pero no penetraron, condujeron en la oscuridad. Lodo se acurrucó con la perra joven y los cachorros. El motor vibraba bajo ellos. Mateo gritaba algo desde la cabina, pero Lodo no entendía. Solo sabía que estaban vivos. El camión se detuvo horas después, en un lugar que olía a tierra seca y a hierba. Mateo abrió la puerta. Estaban fuera del vertedero, en un descampado bajo las estrellas. La perra joven salió primero, los cachorros detrás. Lodo fue el último. Mateo se arrodilló frente a él. «Te encontré», dijo, la voz rota. «Pensé que habías muerto en el fuego». Lodo lamió su mano. Saboreó sal y lágrimas. La perra joven los observó, luego se alejó con los cachorros hacia la oscuridad. Lodo quiso seguirla. Pero Mateo lo abrazó. Por primera vez, sintió brazos humanos alrededor de su cuerpo. Calor. Seguridad, pero entonces oyó el aullido. Lejano, pero claro. La hembra ciega. Y con ella, el olor de los tramperos. Venían, Mateo lo soltó. Miró hacia el vertedero, ahora un resplandor naranja en el horizonte. «Vuelven», dijo. Lodo miró a la perra joven, que ya era una sombra entre los arbustos. Miró a Mateo. Entre ellos, el cachorro más pequeño chilló. Había sido alcanzado por una bala. Sangraba, el fuego seguía ardiendo. Los tramperos seguían viniendo. Y el cachorro se moría. La sangre del cachorro más pequeño goteaba sobre el polvo seco del descampado, cada gota un pequeño tambor que retumbaba en los oídos de Lodo. El animalito temblaba entre las patas de la perra joven, que lamía la herida con desesperación, pero el olor era inconfundible: plomo caliente, carne desgarrada, muerte acercándose. Mateo se arrodilló, las manos temblorosas, y presionó la herida con el borde de su camiseta raída. El cachorro chilló una vez, un sonido que se quebró en la mitad, y luego solo jadeó. Lodo no podía quedarse quieto. El viento traía el hedor del vertedero en llamas, plástico quemado, baterías explotando como petardos, y por debajo de todo, el olor de los tramperos. Botas de goma, sudor rancio, pólvora recién disparada. Venían en camioneta, el motor rugía a lo lejos, cada vez más cerca. «Tenemos que movernos», susurró Mateo, la voz rota. «Si nos encuentran aquí». La perra joven levantó la cabeza.
sus ojos dorados brillaban con una mezcla de miedo y furia. Gruñó bajo, un sonido que era advertencia y súplica al mismo tiempo. Los otros dos cachorros se apretaron contra ella, sus cuerpecitos temblando. Lodo olió su pánico, orina caliente, leche agria, instinto de huida. Mateo miró a Lodo. Por primera vez, el niño no habló. Solo extendió la mano, abierta, sucia de sangre. Lodo la olió, jabón barato, tierra, y algo nuevo. Confianza absoluta. El cachorro herido jadeó otra vez, más débil. Lodo tomó la decisión en un latido. Se agachó junto al cachorro, lo tomó suavemente por el pescuezo, como había hecho en el agua, y lo cargó. La perra joven dudó un segundo, luego asintió con la cabeza. Mateo se levantó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Al camión, dijo, corrieron. El descampado era un terreno baldío lleno de hierba seca y latas oxidadas que crujían bajo las patas. El camión abandonado estaba a 50 metros, su silueta recortada contra el resplandor naranja del vertedero. Lodo corría con el cachorro colgando de su boca, cada paso un dolor en el cuello, pero no lo soltó. La perra joven cargaba a uno de los cachorros sanos, Mateo cargaba al otro en brazos. Llegaron al camión. La puerta trasera estaba abierta, el interior oscuro y oliendo a gasolina vieja. Subieron de un salto. Mateo cerró la puerta con un golpe que resonó como un disparo. Dentro, la oscuridad era absoluta, pero Lodo veía con la nariz, el cachorro herido sangraba sobre el piso metálico, la perra joven jadeaba, los cachorros sanos se acurrucaban contra ella. Mateo se arrodilló junto al herido. Sacó un trapo sucio del bolsillo, parte de su camiseta, y lo presionó contra la herida. El cachorro gimió, pero no se movió. Lodo lamió su hocico, un gesto instintivo de consuelo. El sabor era sangre y miedo. Aguanta, susurró Mateo. Solo un poco más, el motor rugió de nuevo, más cerca. Los tramperos. Lodo se acercó a la rendija de la puerta trasera. Por ella vio luces, faros que cortaban la noche como cuchillas. Dos camionetas, negras, con jaulas en la parte trasera. Hombres con rifles. La perra joven gruñó. Lodo sintió su aliento caliente en la nuca. Ella quería pelear. Él también. Pero no con cachorros heridos. Mateo miró a Lodo. Luego al cachorro. Luego a la puerta. Tengo una idea, dijo, sacó algo del bolsillo, un encendedor. Pequeño, de plástico rojo, con el logo de una gasolinera. Lo había encontrado en el campamento. Lo encendió. La llama era pequeña, pero brilló en la oscuridad como una estrella. Vamos a distraerlos, susurró, abrió la puerta trasera apenas 1 centímetro. El viento entró, trayendo el olor del fuego y de los hombres. Mateo tomó una botella vacía de plástico, la llenó con gasolina del tanque del camión, usando un tubo que encontró en el suelo, y la tapó con el trapo. La encendió. Lodo entendió. Mateo abrió la puerta del todo. Los faros lo cegaron. Los hombres gritaron. Allí están. Mateo lanzó la botella. Voló en un arco perfecto, aterrizando entre las camionetas. Explotó en una bola de fuego que iluminó la noche. Los hombres gritaron, retrocedieron. Una de las camionetas se incendió. Ahora. Gritó Mateo, saltaron del camión. Lodo con el cachorro herido, la perra joven con el otro, Mateo con el tercero. Corrieron hacia el vertedero en llamas. El calor era insoportable, pero era su territorio. Los tramperos no lo seguirían allí. Entraron por un pasillo de basura que aún no ardía. El humo era denso, pero Lodo lo usó. Su pelaje chamuscado se mezcló con el olor del incendio. Se movieron como sombras. Llegaron a un claro rodeado de tambores químicos. El fuego lamía los bordes, pero el centro estaba intacto. Lodo dejó al cachorro herido en el suelo. La perra joven lamió su herida. Mateo se arrodilló, jadeando. Tenemos que escondernos, dijo. Hasta que amanezca, Lodo olió el aire.
Los tramperos estaban lejos, ocupados con el incendio de su camioneta. Pero había algo más. Un olor familiar. Perros. La hembra ciega. Venía. Se acercó a un montón de basura y empezó a cavar. La perra joven se unió. Juntos hicieron un refugio bajo un camión volcado. Entraron. El espacio era estrecho, pero seguro. El cachorro herido jadeaba. Mateo lo abrazó. «Voy a sacarte de aquí», susurró. A todos, Lodo se acurrucó junto a ellos. El calor del fuego era lejano ahora. El humo entraba por las rendijas, pero podían respirar. Cerró los ojos. Por primera vez, sintió algo parecido a la paz. Pero la paz duró poco. Un ruido. Pasos. Humanos. No tramperos. Guardias del vertedero. Lodo olió sus uniformes, sudor, tabaco, y algo más. Miedo. Venían a apagar el fuego. O a asegurarse de que no quedara nada. Mateo se tensó. «Nos van a encontrar», susurró. Lodo se levantó. Olió una salida, un túnel bajo el camión, que llevaba a la zona de descargas nocturnas. Lo habían usado antes. Salió primero, el cachorro herido en la boca. La perra joven lo siguió. Mateo cargó a los otros dos. El túnel era estrecho, oliendo a rata muerta y a aceite. Avanzaron a gatas. Lodo iba adelante, guiando con la nariz. El cachorro herido estaba débil, pero vivo. Salieron al otro lado. Era la zona de los camiones ilegales. Tambores de baterías, montones de electrónicos rotos. El fuego no había llegado aquí. Pero los guardias sí. Lodo los oyó: «Revisen todo. No quiero perros ni niños». Mateo se escondió detrás de un tambor. Lodo dejó al cachorro con la perra joven y se acercó sigilosamente. Usó el humo residual para enmascarar su olor. Se acercó a un guardia que fumaba, distraído. Lodo hizo un sonido. Un llanto. Un cachorro herido. El guardia se giró. ¿Qué fue eso? Lodo lloriqueó de nuevo, más fuerte. El guardia se acercó. Lodo retrocedió, llevándolo lejos del escondite. Los otros guardias lo siguieron. Mateo aprovechó. Salió corriendo con la perra joven y los cachorros. Lodo lo siguió a distancia, asegurándose de que los guardias lo vieran a él, no a ellos. Llegaron a un borde del vertedero. Debajo, un río de lodo tóxico. Delante, un campamento humano. El mismo donde Mateo vivía. Mateo se detuvo. Miró a Lodo. «Vuelve conmigo», dijo. «Te daré comida. Un lugar». Lodo miró a la perra joven. Ella negó con la cabeza. Sus cachorros necesitaban el vertedero. La libertad. Lodo se acercó a Mateo. Lamió su mano. Luego se apartó. Mateo entendió. Las lágrimas rodaron por su rostro sucio. «Te dejaré comida», susurró. «Todos los días». Sacó un papel del bolsillo. Era un dibujo. Un perro gris con ojos ámbar. Debajo, garabateado con lápiz, Lodo. Lo dejó en el suelo, junto a un trozo de pan. Lodo lo olió. Pan fresco. Y algo más. Una nota. «Gracias por salvarnos. Vuelve cuando quieras». Mateo se alejó con la perra joven y los cachorros. Lodo se quedó solo. El papel olía a crayón y a lágrimas. Pero entonces oyó un motor. Un camión. No de guardias. De alguien más. Un hombre armado bajó. Vio el papel. Lo recogió. «Un perro espía». Gritó. «Mátenlo». Apuntó. Lodo corrió. El disparo resonó en la noche. La bala rozó su oreja. Sangre caliente. Pero siguió corriendo. Hacia el fuego. Hacia la oscuridad. Hacia la libertad.
El hombre gritó detrás de él. Pero Lodo ya era una sombra entre las llamas. Y en el campamento, Mateo miró hacia atrás una vez. Vio el resplandor. Y supo que Lodo vivía. La bala había abierto un surco ardiente en la oreja izquierda de Lodo. El dolor era un latido constante, como un segundo corazón que le palpitaba en la cabeza. Corría sin rumbo, el vertedero convertido en un laberinto de fuego y sombras. El humo le quemaba los pulmones, pero no se detuvo hasta que el olor de los hombres armados se desvaneció en la distancia. Solo entonces se derrumbó bajo un montón de neumáticos quemados, lamiéndose la herida. La sangre sabía a hierro caliente y a miedo, estaba solo otra vez. El papel con el dibujo de Mateo se había perdido en la carrera, solo quedaba su olor en el aire, un hilo tenue que se deshilachaba con cada ráfaga de viento tóxico. Lodo cerró los ojos y, por primera vez en semanas, soñó despierto. No con comida ni con refugio, sino con su madre. La recordaba como un olor, leche agria, lluvia ácida, abandono. En el sueño, ella regresaba, lo lamía, lo guiaba. Pero cuando abrió los ojos, solo había cenizas flotando como nieve negra, el amanecer llegó sucio, un resplandor naranja que se filtraba entre nubes químicas. Lodo se levantó cojeando. La herida de la oreja se había infectado durante la noche, el pelaje alrededor estaba pegajoso, con pus amarillento que olía a podredumbre. Cada movimiento era una punzada. El hambre lo empujaba, pero el dolor lo debilitaba. Necesitaba curarse, siguió un olor que había aprendido a reconocer en las últimas semanas, hierbas. No las hierbas comunes del vertedero, sino una planta específica que crecía entre las grietas de los tambores químicos. La había visto una vez, cuando acompañaba a la perra joven, hojas anchas, olor picante, casi a menta quemada. Los perros salvajes la masticaban para las heridas. Lodo la buscó con la nariz pegada al suelo, ignorando el ardor de la oreja, la encontró al borde de una zona de descargas recientes, un camión había volcado baterías de plomo, y entre los charcos ácidos brotaban las plantas, resistentes como él. Arrancó un puñado con los dientes. El sabor era amargo, ardiente, pero lo masticó hasta hacer una pasta verde. Se la untó en la oreja con la pata, gimiendo cuando el jugo tocó la carne viva. El alivio fue inmediato, un frescor que se extendió como agua fría, se acurrucó bajo un tambor perforado para descansar. El sol subía, calentando el metal hasta hacerlo intolerable. Lodo salió y siguió explorando. El incendio de la noche anterior había cambiado el vertedero, montañas de basura se habían derrumbado, creando nuevos valles y pasillos. Algunos olores habían desaparecido, otros, nuevos, surgían. Encontró un claro donde el fuego no había llegado del todo. Allí, entre los restos de un camión de reparto, olió algo que lo hizo detenerse, comida. No envenenada. Pan fresco, carne seca, incluso una lata de atún abierta, era de Mateo. Lodo lo supo antes de ver el papel. El mismo dibujo, pero nuevo. Debajo, garabateado con prisa, te espero al atardecer. Cuidado con los hombres del camión negro. Lodo comió despacio, saboreando cada bocado. El atún era salado, grasoso, perfecto. Cuando terminó, lamió la lata hasta dejarla brillante. Luego olió el aire. Los hombres del camión negro. Los mismos que le habían disparado. Su olor estaba cerca, mezclado con diésel y pólvora. Venían de nuevo, Lodo no huyó. No esta vez. Se escondió entre los restos del camión y esperó. Quería ver. Quería entender, los hombres llegaron al mediodía. Eran 3. Uno llevaba un rifle, otro, una red, el tercero, un walkie-talkie que crepitaba con voces distorsionadas. Hablaban en susurros, pero Lodo oía todo. El jefe quiere al perro vivo. Dice que sabe demasiado, saber. Es un perro, vio los cargamentos. Vio al niño. Si lo capturamos, podemos presionar a la familia, Lodo se tensó. Mateo. Lo querían usar contra Mateo. El niño que le dejaba comida. El niño que lo había salvado, los hombres revisaron el claro. Uno pateó la lata de atún. Aquí estuvo. Y comió. El niño lo alimenta, otro olió el aire,
como si pudiera competir con Lodo. Huele a sangre. Herido. No irá lejos. Lodo retrocedió sigilosamente. Salió por la parte trasera del camión y corrió hacia el campamento humano. Sabía el camino. Lo había memorizado en sus viajes nocturnos. Corrió con la oreja sangrando, el cuerpo dolorido, pero la mente clara. Tenía que advertir a Mateo. Llegó al atardecer. El campamento estaba en silencio, las fogatas apagadas. Los niños recolectores no estaban, los adultos, dormidos o escondidos. Lodo olió miedo en el aire, espeso como humo. Se acercó a la choza de Mateo, cartón y plástico, con una cortina de saco como puerta. Mateo estaba dentro, sentado en el suelo, contando monedas de cobre. Junto a él, su hermana pequeña, con fiebre. Tosía sangre negra. Lodo entró sin hacer ruido. Mateo levantó la vista, los ojos muy abiertos. Lodo, susurró. Pensé que. Lodo lamió su mano. Luego olió hacia afuera. Los hombres. Venían. Mateo entendió. ¿Cuántos? Lodo gruñó una vez. 3. Mateo se levantó. Tomó un cuchillo pequeño, de cocina. No te dejaré solo, dijo. Salieron. El campamento empezaba a despertar. Algunos adultos los vieron, pero nadie habló. Todos sabían. Los hombres del camión negro eran la ley aquí. Lodo guió a Mateo hacia el borde del campamento. Allí, entre los arbustos secos, olió una oportunidad, un pozo. Profundo, usado para tirar basura tóxica. Pero había una salida lateral, un túnel que Lodo había explorado semanas atrás. Ocúltate aquí, susurró Mateo, señalando el pozo. Yo los distraigo, Lodo negó con la cabeza. No. Él distraería. Corrió hacia el centro del campamento, aullando. Un aullido agudo, de cachorro herido. Los hombres lo oyeron. Vinieron corriendo. Mateo se escondió en el pozo con su hermana. Lodo corrió en círculos, dejando un rastro de sangre de su oreja. Los hombres lo siguieron. Llegaron al claro del camión volcado. Lodo se metió debajo. Los hombres lo rodearon. Ahí está, dijo el del rifle, apuntó. Lodo salió por el otro lado, corrió hacia un montón de tambores. Los hombres lo persiguieron. Entonces Lodo hizo lo inesperado. Se detuvo. Se giró. Gruñó. Los hombres dudaron. El perro herido ya no parecía débil. Sus ojos ámbar brillaban con algo que no era miedo. El del walkie-talkie habló, no dispares. El jefe lo quiere vivo. Intentaron cercarlo con la red. Lodo esperó. Cuando la red voló, saltó. No hacia afuera. Hacia adentro. Mordió la mano del hombre, un mordisco rápido, profundo. El hombre gritó, soltó la red. Lodo salió corriendo, la red enredada en sus patas. Corrió hacia el pozo. Los hombres detrás. Llegó al borde. Mateo salió, el cuchillo en la mano. Ahora. Gritó, Lodo soltó la red. Cayó sobre los hombres. Se enredaron. Mateo corrió, empujó al del rifle al pozo. Cayó gritando. Los otros dos se liberaron, pero Lodo ya estaba encima. Mordió tobillos, gruñó, distrajo. Mateo tomó una piedra. Golpeó al del walkie-talkie en la cabeza. Cayó. El último hombre levantó las manos. No dispares, dijo. No dispares, Mateo jadeaba. Lodo gruñía. Vete, dijo Mateo. Y dile a tu jefe que si vuelve, lo matamos. El hombre corrió. Silencio. Mateo se arrodilló. Abrazó a Lodo. Eres mi héroe, susurró. Lodo lamió su rostro. Salado. Pero entonces olió algo. Un olor nuevo. Alarmas. El campamento entero se despertaba. Linternas. Voces. Y en la distancia, un motor. Grande. Camiones. Muchos. Mateo miró a Lodo.
Vienen más, dijo. Lodo olió el aire. No solo hombres. Perros. La hembra ciega. Y con ella, algo peor. Una alarma. El vertedero entero se activaba. Luces. Sirenas. Y en el centro de todo, un olor que Lodo reconoció. Su madre. Viva. Y venía con ellos. El olor de su madre era un puñetazo en la memoria, leche agria, lluvia ácida, abandono y, ahora, algo nuevo, metal oxidado, sangre seca y la frialdad de una lealtad comprada. Lodo se quedó paralizado en el borde del pozo, la oreja sangrante palpitando al ritmo de su corazón. Mateo lo miró, confundido por el gruñido bajo que salía de su garganta, un sonido que no era amenaza sino incredulidad. Las sirenas del vertedero se habían convertido en un coro ensordecedor, luces rojas y azules girando como ojos de depredadores. Camiones blindados avanzaban por los pasillos de basura, aplastando tambores y levantando nubes de polvo tóxico. Los hombres del camión negro habían vuelto, pero no solos. Eran una red. Y en la jaula delantera de la primera camioneta, encadenada pero erguida, estaba ella, la perra que lo había parido y abandonado. Su madre. El ojo ciego brillaba blanco bajo los faros, el otro, ámbar como el de Lodo, lo buscaba entre las sombras. Mateo agarró el cuchillo con más fuerza. ¿Qué pasa, Lodo? ¿La conoces? Lodo no podía responder. Solo avanzó un paso, luego otro, hasta salir a la luz. La madre lo olió al instante. Un aullido corto, seco, como un latigazo. Los perros guardianes que la rodeaban, todos machos grandes, con collares de púas y bozales de cuero, se tensaron. Eran la jauría de la red criminal, entrenados para vigilar los cargamentos ilegales, para morder a quien se acercara. Un hombre bajó de la cabina. Traje negro, cicatriz en la mejilla, voz como grava. Ahí está el cachorro espía. ¿Y el niño? El jefe estará contento. Mateo retrocedió, pero Lodo se plantó delante. Gruñó. No era el gruñido de un cachorro, era el de un animal que había sobrevivido al ácido, al fuego, a las balas. La madre lo miró. Por un segundo, Lodo creyó ver algo en su ojo sano, reconocimiento, quizás arrepentimiento. Luego desapareció. El hombre de la cicatriz chasqueó los dedos. Dos guardias avanzaron con redes electrificadas. El zumbido de la corriente era un enjambre de avispas. Mateo levantó el cuchillo. No se acerquen. Lodo olió el miedo del niño, pero también su decisión. No huiría. No lo dejaría solo. Entonces pasó lo impensable. Un camión de la red se detuvo de golpe. La puerta trasera se abrió desde dentro. Jaulas. Decenas de jaulas apiladas, con perros dentro. Perros flacos, heridos, algunos sin ojos, otros con heridas supurantes. Lodo reconoció a uno, el cachorro más pequeño de la perra joven, el que había salvado del agua. Ahora tenía un bozal de alambre y una etiqueta en la oreja, Experimento 47. Mateo palideció. Dios mío, la red no solo traficaba basura tóxica. Traficaba vidas. Perros para peleas, para pruebas de laboratorio, para lo que pagara más. Lodo cargó. No contra los guardias. Contra la jaula de su madre. Mordió el candado oxidado, los dientes chirriando contra el metal. La madre lo miró, inmóvil. Los guardias rieron. Miren al héroe, pero Lodo no paró. El candado cedió. La puerta se abrió. La madre salió lentamente, la cadena aún colgando del cuello. Los perros guardianes se apartaron, confundidos. Ella era la alfa. El hombre de la cicatriz levantó la pistola. Quietos o disparo, la madre se plantó entre Lodo y el arma. Gruñó. Un gruñido que hizo temblar a los machos. El hombre dudó. Mateo aprovechó. Corrió hacia las jaulas, cuchillo en mano. Cortó candados. Los perros salieron, algunos cojeando, otros gruñendo. El caos se desató. Lodo y su madre pelearon espalda con espalda. Ella era más grande, más fuerte, pero Lodo era rápido. Usó lo que había aprendido, el humo residual para cegar,
los charcos ácidos para quemar patas enemigas, los montones de basura para derribar guardias. Mateo liberaba perros, gritando nombres que no conocía. Un guardia disparó. La bala rozó el lomo de la madre. Ella huyó y cargó, derribando al hombre. Lodo saltó sobre otro, mordiendo la muñeca hasta que soltó la red electrificada. El zumbido cesó. Los camiones empezaron a retroceder. Los conductores, aterrorizados por la jauría liberada, intentaban huir. Pero el vertedero era un laberinto. Uno chocó contra un montón de tambores. Baterías rotas se derramaron, ácido salpicando. El olor era cegador. Lodo olió una salida, un conveyor belt oxidado que llevaba a la zona de trituradoras. Estaba apagado, pero las cintas eran anchas. Podían subir por allí. Mateo ladró. El niño entendió. Corrieron. La madre cubría la retaguardia, cojeando pero feroz. Los perros liberados lo seguían, un río de pelaje sucio y ojos desesperados. Subieron por la cinta, patas resbalando en el metal grasiento. Arriba, la trituradora estaba silenciosa, pero olía a sangre vieja. Llegaron a una plataforma. Debajo, los camiones se reagrupaban. El hombre de la cicatriz gritaba órdenes por radio. Bloqueen las salidas. No dejen que escapen, Mateo jadeaba. No hay salida. Estamos atrapados, Lodo olió el aire. Había algo. Un olor débil, pero conocido. Hierro. Sangre. Y debajo, cables. Electricidad. Se acercó al borde de la plataforma. Debajo, un panel de control. Cables expuestos. Chispeaban. Mateo entendió. Si corto eso, Lodo asintió. El niño bajó por una escalera oxidada. Lodo lo cubrió desde arriba, gruñendo a los guardias que subían. La madre se unió, su cuerpo bloqueando el camino. Mateo llegó al panel. Usó el cuchillo. Cortó cables. Chispas. Un grito. El conveyor belt se sacudió, luego empezó a moverse al revés. Los guardias perdieron el equilibrio, cayendo. Pero el hombre de la cicatriz estaba arriba. Apuntó a Mateo. Lodo saltó. No pensó. Solo actuó. Se lanzó desde la plataforma, aterrizando sobre el hombre. El disparo salió al aire. Lodo mordió el brazo armado. El hombre gritó, soltó la pistola. La madre bajó cojeando. Miró a Lodo. Por primera vez, habló. No con palabras, sino con olor. Un olor complejo, orgullo, dolor, despedida. Mateo subió. Vamos. Hay una salida por el túnel de mantenimiento, corrieron. Los perros los seguían. El conveyor belt los llevó a un túnel oscuro, oliendo a aceite y a ratas. Avanzaron en fila, Lodo adelante, la madre atrás. Salieron a un almacén abandonado. Jaulas vacías. Mesas con instrumentos quirúrgicos. Frascos con etiquetas, toxina B12. Pruebas en caninos. Mateo se detuvo. Esto es un laboratorio, Lodo olió sangre fresca. En una jaula, un perro muerto. Etiqueta, experimento 46. Fallido. La madre se acercó a la jaula. Olió. Luego aulló. Un aullido que era dolor puro. Mateo abrió la jaula. Sacó el cuerpo. Lo envolvió en una sábana sucia. Los vamos a sacar a todos, pero las sirenas volvían. Más camiones. Lodo olió una puerta trasera. La empujó. Afuera, un patio. Y allí, un camión de carga. Llaves puestas. Mateo sonrió por primera vez. Suban, los perros entraron. Lodo ayudó a la madre, que cojeaba mucho. Mateo arrancó. El motor rugió. Salieron del patio, derrapando en el lodo. Los camiones de la red los persiguieron. Disparos. El parabrisas se agrietó.
Lodo olió una rampa. Un puente improvisado sobre un río tóxico. Allí. Ladró, Mateo giró. Subieron la rampa. El camión tembló. Atrás, los perseguidores intentaron seguir. Uno cayó al río. El ácido lo devoró. Siguieron conduciendo. Horas. Hasta que el vertedero quedó atrás. Hasta que el aire olió a tierra, a hierba, a libertad. Se detuvieron en un bosque. Los perros bajaron. Algunos corrieron. Otros se quedaron. La madre se acercó al lodo. Lo lamió una vez. En la frente. Mateo se arrodilló. Eres libre, le dijo al lodo. Todos lo son, pero Lodo olió algo en el viento. Un olor que lo heló. Su madre. No la que estaba allí. Otra. La misma. Pero traidora. Ella no había venido a salvar. Había venido a guiar. Y ahora, los camiones volvían. Más. Con refuerzos. La madre miró a Lodo. Sus ojos decían, huye. Mateo arrancó de nuevo. Pero era tarde. Los faros lo cegaron. Y en el centro, el hombre de la cicatriz. Sonriendo. Fin del juego. Los faros los atraparon como insectos en una red de luz blanca. El camión de Mateo se detuvo con un chirrido de frenos, el motor tosió y murió. Lodo sintió el temblor del suelo bajo sus patas, más vehículos, más hombres, más perros. El hombre de la cicatriz bajó de su camioneta con la lentitud de quien ya ganó la partida. En su mano derecha, una pistola con silenciador, en la izquierda, una correa de cuero que terminaba en el cuello de la madre de Lodo. Ella caminaba erguida, la herida del lomo sangrando en hilos oscuros que goteaban sobre el polvo. Su ojo sano brillaba con una mezcla de desafío y resignación. Lodo olió su verdad antes de que ella hablara. Había vendido su libertad a cambio de la supervivencia de la jauría. Los machos guardianes la seguían en fila, bozales quitados, colmillos al aire. Eran sus carceleros y sus súbditos. Mateo abrió la puerta del camión con lentitud. Sus manos temblaban, pero el cuchillo seguía en ellas. Bajen a los perros, ordenó el hombre de la cicatriz. Lentamente. O disparo al niño primero. Lodo saltó al suelo. El aire olía a gasolina, pólvora y traición. Los perros liberados se agruparon detrás de él, algunos cojeaban, otros gruñían, todos miraban a la madre como si esperaran una señal. Ella no les dio ninguna. Solo miró a Lodo. Acércate, cachorro, dijo su olor, un susurro químico que Lodo entendió perfectamente. Únete o muere. Lodo avanzó un paso. El hombre de la cicatriz sonrió. Buen chico. Tu madre me habló de ti. Dice que eres listo. Demasiado listo. La madre no desvió la mirada. En su olor, Lodo captó capas, culpa vieja, hambre crónica, y algo nuevo, veneno. La red la había alimentado con carne impregnada de toxinas para volverla adicta, obediente. Su pelaje brillaba con un tono verdoso bajo los faros, sus encías sangraban. Mateo dio un paso al frente. Déjenlos ir. A los perros. A mí. Quédese con el camión, el hombre rió. Niño, el camión es lo de menos. Lo que queremos es silencio. Y tú sabes demasiado. Un guardia se acercó con una jaula rodante. Dentro, el cachorro del experimento 47, el que Lodo había salvado del agua, gemía con un bozal de alambre. Sus ojos suplicaban. Lodo sintió el gruñido subirle por la garganta como bilis. La madre habló por primera vez. Su voz era ronca, quebrada por años de aullidos en la oscuridad. Hazlo, Lodo. Únete. Es la única forma. Lodo la miró. Vio las cicatrices nuevas, quemaduras de cigarrillos, cortes de bisturí. Vio la cadena que le había comido el cuello hasta el hueso. Vio que ya no era su madre, sino una herramienta. No, dijo Lodo. No con palabras, sino con un aullido corto y agudo que resonó en el bosque como un desafío. Los perros liberados respondieron. Uno a uno, se colocaron a su lado. No eran una jauría organizada, eran sobrevivientes.
pero eran suficientes. El hombre de la cicatriz levantó la pistola. Última oportunidad. Lodo cargó, no contra el hombre. Contra la madre, se lanzó directo a su pecho, derribándola. Ella era más grande, pero él era rápido. Rodaron por el polvo, dientes chocando contra dientes. Los machos guardianes dudaron, la lealtad al alfa era instinto, pero el olor de la traición era más fuerte. Lodo mordió la correa de cuero, no el cuello. La arrancó de un tirón. La madre quedó libre, ella se levantó jadeando. Miró al hombre de la cicatriz. Luego a Lodo. «Perdóname», susurró su olor, y cargó contra su antiguo amo. El caos estalló. Los perros liberados atacaron a los guardianes. Mateo corrió hacia la jaula del cachorro 47, cortando el candado con el cuchillo. Lodo y la madre pelearon espalda con espalda contra los hombres. Ella era una máquina de guerra, derribó a 2 guardias con un solo salto, sus colmillos desgarrando tendones. Lodo era precisión, mordía muñecas, tobillos, puntos débiles que había aprendido en noches de supervivencia. Un disparo. La madre aulló. La bala le había atravesado el hombro. Cayó, pero no se rindió. Arrastrándose, mordió la pierna del hombre de la cicatriz. Él gritó, disparó de nuevo. La bala rozó el lomo de Lodo, abriendo una línea de fuego. Mateo liberó al cachorro. El pequeño animal salió tambaleándose, pero vivo. Corrió hacia Lodo, lamiéndole la herida como si pudiera curarla con la lengua. Los camiones de la red intentaban maniobrar, pero el terreno era traicionero. Uno volcó, derramando jaulas. Más perros salieron. El bosque se llenó de aullidos. Lodo olió una oportunidad, un barril de combustible cerca de la camioneta principal. Estaba perforado, goteando. Usó la pata para empujarlo. El líquido se derramó bajo las ruedas. Mateo entendió. Sacó el encendedor. No, dijo Lodo con un gruñido. Demasiado cerca, la madre se arrastró hasta él. Su olor era débil, pero claro. Huye. Yo los detengo, Lodo negó con la cabeza. Mateo encendió el encendedor. Lo lanzó. El barril explotó en una bola de fuego que iluminó la noche. La camioneta principal ardió. Los hombres gritaron, retrocedieron. La madre se levantó una última vez. Cojeando, se plantó frente a los restos de la jauría. Aulló. Un aullido que era orden y despedida. Los perros liberados la siguieron. Corrieron hacia el bosque, hacia la libertad. Lodo quiso ir con ella. Pero Mateo lo detuvo. No. Tú vienes conmigo. Lodo miró a su madre. Ella lo miró a él. No había palabras. Solo olor. Vive. Sé mejor que yo. Luego desapareció entre los árboles, la jauría detrás. Los hombres de la red huían. Algunos quemados, otros heridos. El hombre de la cicatriz cojeaba hacia un camión que aún funcionaba. Lodo lo dejó ir. No valía la pena. Mateo y Lodo subieron al camión robado. El motor arrancó al tercer intento. Condujeron en silencio. El cachorro 47 dormía en el regazo de Mateo, la cabeza apoyada en la herida de Lodo. Llegaron al amanecer a un pueblo olvidado. Casas de adobe, gallinas en la calle, un río que olía a vida. Mateo detuvo el camión frente a una casa con jardín. Una mujer mayor salió, los ojos llenos de lágrimas. Mateo. El niño bajó. Abrazó a la mujer. Lodo bajó detrás, cojeando. La mujer lo miró. Luego se arrodilló. Gracias, susurró. Por traerlo de vuelta. Lodo lamió su mano. Olía a jabón y a pan recién horneado. Entraron. La casa era pequeña, pero limpia. Había una cama para Mateo, una manta para Lodo. Comida. Agua limpia. El cachorro 47 comió hasta dormirse. Mateo se sentó en el suelo, la cabeza entre las manos. Mi hermana necesita medicina. El vertedero. Lodo se acostó a su lado. Lamió su mejilla. Salado. Días después, Lodo estaba curado. La oreja cicatrizada, el pelaje creciendo de nuevo. El cachorro 47, ahora llamado Sol, jugaba en el jardín.
Mateo trabajaba en el pueblo, recolectando chatarra limpia. La mujer, su abuela, cocinaba, pero Lodo no olvidaba. Cada noche, soñaba con su madre. Con la jauría. Con el vertedero, una mañana, Mateo encontró un sobre bajo la puerta. Dentro, dinero. Mucho. Y una nota: el hombre de la cicatriz está muerto. La red se rompe. Gracias. Lodo olió el papel. Olía a sangre seca. Y a libertad. Mateo sonrió. Podemos comprar medicina. Para mi hermana. Para todos. Lodo lamió su mano. Pero esa noche, Lodo salió al jardín. Miró al cielo. La luna era plena. Aulló. Un aullido largo, claro, en la distancia, otro aullido respondió. Su madre. Viva. Libre. Lodo cerró los ojos. El ciclo se había roto, pero en el horizonte, un nuevo olor. Policía. Camiones. Luces. El raid había comenzado. Las luces azules y rojas del convoy policial barrieron el jardín como cuchillas de hielo. Eran 6 camionetas blindadas, 2 furgonetas K9 y un camión cisterna con el logo de la agencia ambiental. Los agentes bajaron en formación, chalecos antibalas, rifles de asalto, linternas que cortaban la noche. Lodo se tensó bajo la manta, el olor a pólvora limpia, a botas nuevas y a autoridad humana le quemó la nariz. Mateo salió al porche con la abuela, las manos en alto. Sol, el cachorro, se escondió detrás de las piernas de Lodo, temblando. Identifíquense. Gritó el capitán, un hombre alto con bigote gris y voz de megáfono. Sabemos que hay perros ilegales y un menor fugitivo del vertedero. Mateo tragó saliva. Mi nombre es Mateo Vargas. Vivo aquí con mi abuela. Los perros están vacunados y un agente K9 abrió la puerta trasera de una furgoneta. 2 pastores alemanes entrenados saltaron al suelo, bozales quitados, gruñendo. Lodo olió su entrenamiento, obediencia absoluta, olor a recompensa de hígado seco. Avanzaron directo hacia él. Lodo dio un paso al frente. No gruñó. Solo sostuvo la mirada del pastor líder. El perro dudó. El olor de Lodo era vertedero puro, supervivencia, liderazgo. El pastor bajó la cola 1 milímetro. El agente tiró de la correa. Control, Max. A la jaula, la abuela se interpuso. Son familia. El niño lo salvó. El capitán levantó la mano. Señora, tenemos órdenes de captura por tráfico de animales, pruebas ilegales y contaminación. El menor será entregado a servicios sociales. Los perros, confiscados. Mateo se giró hacia Lodo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No te vayas. Por favor. Lodo lamió la mano del niño una vez. Luego se volvió hacia los agentes. Dio 3 pasos lentos, deliberados. Los pastores se tensaron. Lodo se detuvo a 1 metro. Bajó la cabeza, mostró el cuello. Sumisión. Pero su olor decía otra cosa. Mirad bien. No soy presa. El capitán entrecerró los ojos. Ese es el líder. Jaula grande. 2 agentes avanzaron con una jaula de acero reforzado. Lodo no se movió. Cuando la puerta se abrió, entró por su cuenta. El clic del candado resonó como una sentencia. Sol chilló desde el porche. La abuela lo abrazó. Mateo intentó correr, pero un agente lo detuvo. El convoy arrancó. Lodo iba en la jaula trasera, el suelo de metal frío contra su vientre. El traqueteo del vehículo le recordó los conveyor belts del vertedero. A través de las rendijas vio el pueblo alejarse, las luces de la casa de la abuela convertirse en puntos. Mateo corría detrás hasta que un agente lo levantó en brazos. El viaje duró horas. El olor cambió, de tierra húmeda a asfalto caliente, luego a desinfectante. Llegaron a un complejo gris, rodeado de alambradas y cámaras. Un letrero, Centro de Control Animal y Laboratorio Forense propiedad del Estado, lo bajaron. El aire olía a cloro, a miedo canino, a muerte esterilizada. Pasillos blancos, luces fluorescentes que zumbaban como insectos. Lodo fue llevado a una sala de examen.
Una veterinaria con mascarilla y guantes lo esperaba. Sujétenlo, ordenó, agentes lo inmovilizaron con varas de contención. La veterinaria le tomó sangre, le revisó los dientes, le pasó un escáner por el lomo. Microchip negativo. Cicatrices de ácido, balas, quemaduras. Edad aproximada, 8 meses. Raza, mestizo vertedero. Anotó en una tableta. Candidato a eutanasia por riesgo público, Lodo gruñó bajo. La veterinaria lo miró a los ojos. Tranquilo, pequeño. No todos terminamos en la cámara, lo llevaron a una jaula individual en el sector de cuarentena. Paredes de acero inoxidable, suelo drenante, cámara en la esquina. A través del cristal vio a otros, perros de pelea con orejas cortadas, cachorros con tumores, una hembra preñada que gemía en una esquina. Todos olían a resignación. Esa noche, Lodo no durmió. Escuchó. Los pasillos estaban llenos de sonidos, llantos, pasos, el zumbido de máquinas. A medianoche, un carrito pasó repartiendo comida. Croquetas secas, agua con cloro. Lodo comió por instinto. Luego se acercó a la pared que separaba su jaula de la contigua. Allí estaba ella. La hembra ciega del vertedero. La líder de los perros salvajes. Ahora con un collar electrónico y una pata rota. Sus ojos blancos lo miraron sin verlo. Lodo, susurró su olor. Te capturaron, él olió su respuesta, y tú, fui Alfa. Ahora soy evidencia. Mañana me sacrifican para análisis de tóxicos. Lodo presionó el hocico contra el cristal. No. Vamos a salir, la hembra rió, un sonido seco. Aquí no hay salida. Solo agujas y fuego, pero Lodo ya escuchaba otro ritmo. Debajo del zumbido de las luces, un latido irregular. Electricidad. Cables. El panel de control al final del pasillo. Lo había visto cuando lo traían. Al amanecer, los empleados llegaron. Limpieza, alimentación, registros. Lodo observó. Memorizó. El guardia de la mañana era joven, olía a café y a sueño. El de la tarde, a tabaco y a ira. La veterinaria pasaba cada hora. A las 3, la luz parpadeó. Un fallo breve. Lodo olió ozono. El panel estaba sobrecargado. Esa noche, cuando el guardia joven hizo la ronda, Lodo lloró. Un llanto de cachorro herido, agudo, desgarrador. El guardia se acercó. SHH, tranquilo, abrió la puerta de la jaula para revisarlo. Error. Lodo salió como un rayo, derribándolo. Corrió por el pasillo, patas resbalando en el linóleo. Alarma. Luces rojas. Llegó al panel. Mordió los cables expuestos. Chispas. El sistema de cierre centralizado falló. Las jaulas se abrieron con un clic colectivo, los perros salieron. Primero lentos, incrédulos. Luego en tropel. La hembra ciega lideró por olor. Lodo corrió al lado de ella. Por el conducto de ventilación. Ladró, un conducto grande, usado para extracción de químicos. Lo habían visto desde las jaulas. Subieron por una rampa de mantenimiento. El metal quemaba, pero era libertad. Salieron a un patio trasero. Alambrada electrificada. Lodo olió el transformador. Lo derribó con el peso de 3 perros grandes. La corriente cayó. Saltaron, corrieron por calles desconocidas. Sirenas detrás. Lodo guió por olor, río, alcantarillas, bosque. La hembra ciega confiaba ciegamente. Llegaron al río. Agua limpia. Bebieron. Descansaron. La hembra se acostó. Su pata rota hinchada, respiración entrecortada. Déjame aquí. Ve con el niño. Lodo lamió su hocico. No. Todos. La cargó en la espalda como había hecho con Sol. Pesaba, pero siguió. Los otros perros los rodearon, protegiendo. Días de marcha. Lodo cazaba conejos, robaba comida de basureros. La hembra sanaba lentamente. Llegaron al pueblo. La casa de la abuela.
Mateo salió corriendo. Lodo abrazó al perro, llorando. La abuela preparó comida. Sol saltó sobre la hembra ciega, lamiéndola como a una madre, pero la paz duró poco. Al amanecer, camionetas negras. No policía. La red. El hombre de la cicatriz había sobrevivido. Cojeaba, pero vivía. Sabía que volverías, cachorro. Mateo cerró la puerta. Esta vez no escaparán. Lodo miró a la jauría. A la hembra ciega. A Sol. A Mateo. Esta vez no huimos, dijo su olor. La batalla final comenzó en el jardín. El jardín de la abuela se convirtió en un campo de guerra al amanecer. El sol apenas rozaba los techos de teja cuando las camionetas negras irrumpieron por la calle empedrada, levantando polvo y ladridos de los perros del vecindario. El hombre de la cicatriz bajó primero, el rostro vendado, el ojo izquierdo hinchado, pero la sonrisa intacta. Llevaba un rifle de cañón recortado y una radio que crepitaba órdenes. Detrás de él, 8 hombres armados con pistolas, redes electrificadas y granadas de gas. En la caja de la última camioneta, jaulas vacías esperaban. Mateo cerró la puerta de madera con cerrojo y corrió a la cocina. La abuela, pálida pero decidida, llenaba botellas con gasolina del fogón y trapos viejos. Sol, el cachorro, temblaba bajo la mesa. Lodo y la hembra ciega se colocaron frente a la entrada. La jauría liberada del laboratorio, 20 perros en total, desde cachorros hasta veteranos cojos, se dispersó por el jardín, algunos bajo los limoneros, otros detrás del pozo, todos en silencio mortal. El hombre de la cicatriz habló por megáfono. Salgan con las manos en alto. Entreguen al perro gris y al niño y no tocaremos a la anciana. Mateo asomó por la ventana. Váyanse. La policía viene en camino. Una risa colectiva. Aquí mandamos nosotros. El primer disparo fue de advertencia, impactó en la puerta, astillándola. Lodo olió pólvora, miedo humano y algo más, activistas. Un olor lejano pero creciente, café, cámaras, determinación. Venían. La hembra ciega gruñó. A las trincheras. Lodo ladró una orden corta. Los perros se movieron como una sola mente. Los más rápidos treparon a los tejados vecinos, los fuertes se ocultaron tras el muro de adobe, los cachorros quedaron con la abuela dentro de la casa. El hombre de la cicatriz dio la señal. 2 hombres avanzaron con redes electrificadas. Lodo esperó. Cuando estuvieron a 3 metros, saltó desde el tejado del gallinero. Aterrizó sobre el primero, derribándolo. La red cayó inofensiva. La hembra ciega surgió de la sombra del limonero, guiada por el olor, y mordió la pantorrilla del segundo. El hombre gritó, la corriente de su propia red lo sacudió. Mateo abrió la puerta apenas. Lanzó la primera botella incendiaria. Explotó entre 2 camionetas, levantando una cortina de fuego y humo negro. Los hombres retrocedieron, tosiendo. Gas. Ordenó el de la cicatriz. Granadas de humo lacrimógeno rodaron por el jardín. El olor quemó las narices de los perros, pero Lodo había previsto. Los había entrenado en el vertedero. Bajen el hocico, respiren por la boca, sigan el olor de la tierra. Avanzaron entre el humo como fantasmas. Un guardia disparó a ciegas. La bala rozó el lomo de un perro joven, este aulló, pero siguió. Lodo cargó contra el tirador, derribándolo. Mateo corrió detrás, cuchillo en mano, cortando correas de jaulas vacías para usarlas como látigos. La abuela salió al balcón con una escopeta antigua. Disparó al aire. Fuera de mi casa, los hombres dudaron. Una anciana armada era un imprevisto. Entonces llegaron los activistas. 3 camionetas blancas con logos de Frente Animalista Urbano. Periodistas, veterinarios, abogados. Cámaras en vivo. El olor a justicia llenó el aire. Un dron sobrevoló grabando todo. El hombre de la cicatriz palideció. Retirada, pero era tarde. Los perros rodearon las camionetas. Lodo saltó al capó de la principal, gruñendo frente al parabrisas. La hembra ciega bloqueó la puerta del conductor. Mateo levantó las manos con el teléfono grabando. Sonríe. Gritó. El mundo los ve. Los hombres intentaron huir a pie. Los perros los persiguieron por el jardín,
mordiendo tobillos, derribándolos. La policía llegó minutos después, alertada por las transmisiones en vivo. El hombre de la cicatriz fue esposado contra su propia camioneta. Esto no termina aquí, escupió. Lodo se acercó. Olió su miedo, sudor frío, orina. El hombre intentó patearlo. Lodo esquivó y mordió la bota, arrancándola. El hombre gritó, los activistas entraron al jardín. Una veterinaria joven se arrodilló frente a Lodo. Eres una leyenda, susurró, revisando sus heridas. Vamos a curarte. La hembra ciega fue cargada en una camilla. Sol corrió a lamerle la cara. La abuela abrazó a Mateo. Se acabó, dijo el niño, llorando, pero Lodo olió algo más. En el bosque cercano, un resplandor. Fuego. Y un olor químico, acelerante. El hombre de la cicatriz había dejado un regalo de despedida, una bomba. El olor venía del pozo. Lodo corrió. Los activistas lo siguieron. El pozo estaba tapado con una lona. Debajo, un barril con temporizador. 3 minutos y 12 segundos, Mateo palideció. Evacúen, los perros salieron en estampida. La abuela fue cargada por 2 activistas. Lodo se quedó. Olió los cables. Eran los mismos del laboratorio. Sabía cómo cortarlos. La veterinaria intentó detenerlo. No. Es demasiado arriesgado. Lodo la ignoró. Mordió el cable rojo. Chispas. El temporizador se detuvo en 00:00:07, silencio, luego estalló la alegría. Aplausos, llantos, ladridos. Las cámaras enfocaron a Lodo. El mundo lo vio. Días después, el jardín era un centro de prensa. Entrevistas, donaciones, adopciones. La hembra ciega fue operada, recuperaría la vista parcial. Sol tenía una familia en la ciudad. Mateo y la abuela recibieron una casa nueva, pagada por donaciones. Lodo se sentó en el tejado al atardecer. Mateo subió con una manta. Te vas, ¿verdad? Lodo lamió su mano. Te visito todos los días, prometió el niño. Con pan y carne, Lodo aulló. Su madre respondió desde el bosque. Libre. El ciclo se había roto, pero en la distancia, un nuevo olor. Tóxico. Un vertedero nuevo. La lucha continuaba. Los días siguientes al rescate fueron un torbellino de luces, voces y manos humanas que olían a jabón caro y a esperanza. El jardín de la abuela se llenó de carpas blancas con logos de fundaciones, mesas con portátiles y veterinarios que revisaban a cada perro con guantes de látex. Lodo observaba desde el tejado, su oreja cicatrizada palpitando cuando el viento traía el olor lejano del vertedero, humo residual, ácido, y algo nuevo, un hedor químico que se filtraba desde el horizonte como una amenaza silenciosa. Mateo ya no era el niño recolector de ojos cansados. Vestía ropa limpia, hablaba con periodistas y sonreía en las fotos, pero cada noche subía al tejado con un trozo de carne envuelto en papel aluminio. Para que no te olvides de mí, susurraba, rascando detrás de las orejas de Lodo. Sol, ahora con collar azul y vacunas al día, dormía en la cama de Mateo. La hembra ciega, bautizada Luna por los activistas, se recuperaba en una clínica veterinaria. Le habían prometido un ojo protésico y un hogar en una reserva natural. Los otros perros fueron adoptados uno a uno. El cojo de la pata torcida se fue con un granjero, la perra preñada con una familia que prometió criar a sus cachorros con amor. Lodo, sin embargo, no tenía papeles de adopción. Los activistas debatían. Es un símbolo. No puede ser mascota. Es un perro. Necesita un hogar. Es libre. Debe elegir, y Lodo eligió esperar. Una mañana, el olor tóxico se hizo insoportable. Llegó con el viento del norte, mezclado con sirenas lejanas y el rugido de helicópteros. Mateo salió al jardín con el teléfono pegado a la oreja. Otro vertedero. En la frontera. Descargas ilegales masivas. Dicen que hay perros atrapados. Lodo bajó del tejado de un salto. Su pelaje gris se erizó. El ciclo no se había roto, solo se había mudado. La abuela preparó una mochila, agua, comida, una manta. Ve con él,
le dijo a Mateo. Pero vuelve, Mateo asintió. Lodo lamió la mano arrugada de la anciana. Olía a pan y a lágrimas contenidas. Partieron en una camioneta de los activistas. El camino duró horas, carreteras rotas, pueblos fantasma, campos quemados por el sol. El nuevo vertedero era peor que el anterior, un cráter gigante excavado en la tierra roja, lleno de tambores oxidados y montañas de basura electrónica que brillaban bajo el sol como escamas de dragón. El aire era irrespirable, incluso los humanos llevaban mascarillas, los activistas montaron campamento al borde. Lodo se adelantó solo. El olor lo guió, miedo canino, sangre, cachorros. Encontró la primera jaula medio enterrada bajo plásticos derretidos. Dentro, una hembra flaca con 3 cachorros muertos y uno vivo, apenas respirando. Lodo rompió el candado con los dientes. La hembra lo miró con ojos vidriosos. Sálvalo, susurró su olor. Lodo tomó al cachorro por el pescuezo y lo llevó al campamento. Los veterinarios lo recibieron con gritos de asombro. Mateo corrió a su lado. Hay más, y lo sabía. Decenas. 100. Perros atados a postes, encerrados en contenedores, algunos con etiquetas de laboratorio. La red había renacido, más cruel, más grande. El hombre de la cicatriz estaba muerto, pero su legado vivía en hombres nuevos con cicatrices frescas. Lodo organizó. Usó su olfato para mapear el vertedero, zonas de gas metano, charcos ácidos, guardias armados. Los activistas lo seguían como si fuera un general. Mateo traducía sus gruñidos en planes. Dice que ataquemos al anochecer. El viento cambia. El humo nos cubrirá. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de naranja enfermo. Lodo lideró la primera oleada, perros rescatados del laboratorio, ahora sanos y fuertes, más los callejeros locales que se unieron por instinto. Se movieron como sombras entre las montañas de basura. Los guardias cayeron uno a uno, redes cortadas, armas robadas, radios destrozadas. En el centro del cráter, una plataforma elevada. Allí estaba el nuevo jefe, un hombre gordo con traje blanco, fumando un puro. A su lado, jaulas apiladas. Y en la más alta, Luna. La hembra ciega. Con un collar explosivo, Lodo se detuvo. El olor de la pólvora en el collar era inconfundible. Un movimiento en falso y volaría. Mateo llegó jadeando. No podemos acercarnos. Es una trampa. Lodo olió el aire. Había una vía, un túnel de desagüe bajo la plataforma, usado para verter químicos. Entró solo. El túnel era estrecho, oliendo a muerte y a ácido. Avanzó centímetro a centímetro, las patas quemándose. Salió debajo de la plataforma. El hombre gordo hablaba por teléfono. Cuando lleguen los activistas, activamos los collares. Los perros mueren, la evidencia desaparece. Fin del problema. Lodo subió por una escalera oxidada. Luna lo olió. Vete. Sálvate, él ignoró. Mordió el cable del collar. Era grueso, pero cedió. El temporizador se detuvo en 000003. El hombre gordo se giró. Sacó una pistola. Lodo saltó. No al hombre. Al control remoto en su mano. Lo arrancó de un mordisco. El hombre gritó, disparó. La bala rozó el lomo de Lodo, abriendo una herida vieja. Mateo irrumpió con los activistas. Cámaras. Luces. El hombre gordo fue reducido. Los collares desactivados. Los perros liberados, pero el vertedero ardía. Alguien había encendido el metano. Las llamas subían rápido. Lodo olió la salida, un camino elevado de tambores compactos. Guió a los perros, a los humanos, a los cachorros. Mateo cargó a Luna. Corrieron mientras el cráter explotaba detrás, una bola de fuego que iluminó la noche. Salieron al desierto. El aire era frío, limpio. Los perros aullaron en victoria. Los activistas lloraban. Las cámaras grababan. Días después, el mundo cambió. Leyes nuevas. Vertederos cerrados. Fondos para refugios. Lodo apareció en portadas. El perro que rompió el ciclo. Mateo y la abuela se mudaron a una casa grande,
con jardín y un cartel, refugio Lodo. Luna llegó con su ojo nuevo, brillando azul. Sol creció fuerte. Los perros rescatados tenían camas, comida, amor, lodo. Sin embargo, no se quedó. Una noche de luna llena, subió al tejado. Mateo lo siguió. «Te vas otra vez», Lodo lamió su mano. «Siempre volveré», dijo su olor. «Con pan. Con carne. Con historias», Mateo sonrió entre lágrimas. «Te espero», Lodo bajó. Cruzó el jardín. Luna lo acompañó hasta el portón. Se lamearon una vez. Despedida y promesa, entró al bosque. Su madre lo esperaba en la sombra, más vieja, pero viva. Juntos aullaron. La jauría se unió. Y en la distancia, un nuevo olor. Tóxico. Lejano. El ciclo no termina. Pero ahora, Lodo no está solo, él es el guardián. El que huele el veneno antes de que llegue. El que guía a los perdidos. El que enseña que incluso en la basura, hay vida, y cada noche, en algún lugar, un cachorro abandonado levanta la cabeza. Y escucha un aullido. Y sabe que no está solo.